Estimados hermanos en Cristo, amigos y familiares que nos siguen y que nos ven a través de las redes sociales, los saluda el pastor César Madalengoitia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que la paz y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de vosotros que está allí frente a esta pantalla. La palabra de Dios es una semilla que se siembra en cada vida, en cada persona, en cada corazón, y que pienso dará fruto a 30, a 60 y al 100 por uno conforme a la ley de retribución. El día de hoy, jueves 17 de septiembre del 2020, continuamos con la serie denominada Grandes Encuentros con Jesús. Recuerde que nuestro principal objetivo es enseñar, edificar e instruir a la iglesia del Señor, la cual somos todos y cada uno de los que hemos creído en la persona del Señor Jesucristo, y aquellos que especialmente vivimos su palabra. El tema de este octavo estudio es el Gadareno y Jesús. A través de este especial encuentro personal aprenderemos que las fuerzas físicas o de la naturaleza que nos afectan no solo son los únicos poderes del universo, hostiles e incontrolables por el hombre, sino que existen también poderes espirituales en las regiones celestes que buscan la destrucción del hombre. Nadie que haya tenido un real y genuino encuentro con el Maestro y Señor Jesucristo vuelve a ser la misma persona, sino que siempre se va a manifestar un cambio o novedad de vida. Recuerde que todos debemos saber, entender y comprender que Jesucristo es el Mesías prometido, el cual había de venir a rescatarnos del poder del pecado. Antes de proseguir con nuestro estudio, es importante hacer algunas consideraciones claves e importantes. Primero, vamos a dejar algo muy claro y significativo desde el punto de vista hermenéutico o de interpretación. En tal sentido, cualquier pasaje de las Escrituras solo tiene una interpretación, aunque del mismo se puedan desprender cientos o miles de aplicaciones y enseñanzas al respecto. Segundo, debemos recordar por qué razón es que afirmamos que Jesucristo es nuestro Maestro y Señor. En Juan 13:13, Él dijo así: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Tercero, todo real, genuino y verdadero discípulo de Jesucristo que le ama realmente y profundamente, siempre permanece en su palabra. Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A partir de este momento, requiero que usted esté atento a todo lo que la palabra de Dios de manera especial va a impartirle a usted. Y antes de tomar lectura a las Escrituras, tengamos un breve momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta hora, creyendo y sabiendo que tu Espíritu Santo nos inspira, cual maestro, a llevar esta palabra a cada corazón, a cada vida. Señor, en el nombre de Jesús, toda persona que encontró un tiempo, un momento con nuestro Señor Jesucristo, siempre tuvo un cambio de vida. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la lectura en Lucas, el capítulo 8, versículos 26 al 39. El endemoniado gadareno. La referencia también está en Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34, y en Marcos, el capítulo 5, versículos del 1 al 20.
Y arribaron a la ciudad de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Tome nota de lo que los demonios hablan y declaran acerca de quién, del Señor Jesucristo. 29 hace una aclaración. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Quién? Los demonios. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo por los campos y las ciudades, dieron aviso de lo ocurrido. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió o se fue. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, escuchen lo que empezó a hacer, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En el contexto de la presente historia, me refiero a los versículos anteriores, el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero estas fuerzas físicas no solo son únicos poderes del universo que son hostiles e incontrolables por el hombre. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. Efesios, el capítulo 6, 11 y 12, mire cómo lo presenta. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, escuche, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas personas no creen que el diablo existe o que es real, pero sí creen que existe el mal. Todos tenemos espíritus malos o espíritus inmundos, porque ellos vienen y entran donde ven que hay una puerta abierta. Lo único que los que estamos en Cristo, escuche esto, quienes tenemos el Espíritu Santo en nosotros, somos protegidos a fin de que ellos no nos influencien. El grado de no saber, a tal grado de no saber, ¿qué estamos pensando nosotros? En la parábola del hijo pródigo, dice la palabra de Dios, que el muchacho un día volvió en sí. Lucas 15, 17. ¿Qué quiere decir esto? Que no
era él quien estaba en control de su vida. Posiblemente estaba endemoniado. Así que el pasaje anterior leído nos lleva de la descripción de un mar embravecido a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios. Y el Señor Jesucristo tiene, escuche esto, aquí vamos a entender y aprender que nuestro Maestro y Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos poderes, tanto los materiales como los espirituales. El doctor Lucas nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban Decápolis, que literalmente significa 10 ciudades. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región en general, se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje en mención es porque es un animal prohibido para los judíos. De manera que ahí usted puede notar y ver la influencia pagana que existía en esa región. Punto número 1. Desarrollaremos 5 puntos. Número 1. Jesús fue al otro lado del mar. La Escritura dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. De conformidad con la historia, cuando Jesús dispuso ir al otro lado del mar, escuche esto, él sabía cuál era su propósito. ¿Y cuál era? El de encontrarse con el Gadareno, porque sabía que era necesario liberar, sanar y salvar a este hombre, para que todo el pueblo creyese por el testimonio del Gadareno. ¿Recuerda usted cuando Jesús también vino al pozo de Jacob y se encontró con la mujer samaritana? Pues fue con el fin de que ella testificara también a su pueblo. ¿De qué? De las maravillas que Dios hace en toda persona que le recibe a Jesucristo en su corazón y lo convierte en el Rey y en el Señor de su vida. Usted también puede tener este encuentro especial. ¿Con quién? Con Jesucristo. Número 2. Los espíritus inmundos. El pasaje al cual refiere Lucas, el doctor Lucas, dice así: al ver a Jesús, lanzó un grito tremendo y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Escuche qué fue lo que decía el Gadareno. ¿Qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Los espíritus inmundos son demonios que están en este mundo. Y te digo algo, existen 3 espíritus: el espíritu del mal, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Los espíritus inmundos se meten en las personas por medio de sus pecados. El hombre o la mujer que peca le da permiso, autoridad, licencia a estos demonios para que tomen posesión de su cuerpo y de su voluntad. El Gadareno tenía toda una legión de demonios que lo atormentaban día y noche y le habían hecho perder el juicio cabal, es decir, estaba fuera de sí. Pero cuando el hombre vio a Jesús, vino corriendo a él y se arrodilló. Este era un hombre que nadie podía detener ni contener, ni con cadenas, ni con grillos, con nada podían detenerlo. Incluso él mismo se hacía daño.
Pero la palabra de Dios dice que ante Jesús hasta los demonios tiemblan. Eso dice el apóstol Santiago. Entonces yo me hago una pregunta y te pregunto a ti, tú que estás ahí frente a esta pantalla. ¿Cómo es posible que los hombres sean tan necios que se resistan a creer en Jesús y entregar sus vidas a Él? ¿Por qué los demonios escogieron ir a los puercos? Porque los puercos son considerados, en aquella época, eran considerados como animales inmundos. Los judíos no comían cerdo. Punto número 3. El gadareno es liberado. La palabra dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Cuando Jesús dio la orden para que salgan los demonios, el hombre que estaba endemoniado de pronto ya estaba bien. Y cuando vienen sus vecinos lo encuentran sentado, vestido y en su juicio o razón cabal. Esto solamente lo puede hacer ¿quién? Nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice en Marcos 16, 17 al 18, que cosas mayores que esta haremos nosotros si creemos. El Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los hombres de Gadara que vieron a Jesús liberar y sanar al endemoniado, en lugar de venir a él, le pedían que se fuera, porque habían perdido los cerdos. Hay personas que solamente miran sus bienes y están más preocupados por las cosas terrenales que por la vida eterna. Cuidado con ello, no vaya a descuidar usted una salvación tan grande en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Punto número 4. El gadareno tuvo el deseo de seguir a Jesús. Dice el versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad, escucha eso, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Después que el que estaba poseído por demonios es sanado y liberado, él quería seguir a Jesús, pero el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que fuera ¿a qué? A testificar a toda persona, a todo habitante de aquel lugar, a fin de que conozcan las cosas grandes que Dios había hecho en él. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1, 28 al 31, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando Jesús estuvo en Decápolis, este fue un primer contacto con la civilización griega. Y el hombre, el gadareno, que había estado poseído por la legión de demonios y a quien Cristo salvó, posiblemente fue el primer misionero que el Señor mandó a predicarles. En cuanto a la labor que realizó, hay que subrayar
que su gozo y gratitud le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera por todo Decápolis. En cierto sentido, podríamos decir que el Gadareno pudo hacer lo que le impidieron a nuestro Maestro y Señor Jesucristo hacer o realizar. 5. Todos cambiaron. Lo que pasa es que nuestras actitudes correctas generan nuestra nueva o propia realidad. Las decisiones correctas cambian nuestras acciones. Quizás andamos como el Gadareno, viviendo la vida siguiendo los patrones y sistemas mentales que este mundo trata de influenciar en cada uno de nosotros. Caminamos a veces en una o en otra dirección. Y a veces, sin darnos cuenta, influenciados por poderes demoníacos. Recuerde que no está mal tener aspiraciones financieras, pero ese no es el todo de nuestra vida. Cada uno de nosotros debe aprender y entender que debe y tiene que dedicar tiempo para su parte o su vida espiritual. Cuando ese hombre, el Gadareno, cambió, su ciudad fue beneficiada. Muchas veces el cambio de la vida de una persona puede beneficiar una comunidad. El gran mandamiento es dual. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Para que haya un cambio debe haber una decisión. ¿Cómo cambió el Gadareno? Nos preguntamos finalmente. Él reconoció quién era. Un endemoniado dirigido por el mismísimo diablo en sus actitudes, emociones, direcciones y metas. Reconoció quién era Jesucristo. Y dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, quien pagó el precio por nuestras faltas. El Gadareno se sentó, se postró a sus pies, a los pies de Jesús, y buscó aprender de él. Encontró una nueva dirección y una nueva relación. ¿Con quién? No una nueva religión, una nueva relación. ¿Con quién? Con Jesucristo. Se involucró y tomó metas espirituales. Cuando conoció a Jesucristo, inmediatamente entendió que debía de hacer lo que él mandaba. Decidió imitarle. Salió a alcanzar a otros como Jesús lo había alcanzado a él. Reconoció lo que Jesús había hecho en su vida. Decidió contárselo a todos. De manera que en ti queda que tú cumplas la misión para la cual Dios te ha enviado a esta tierra. Posiblemente hayan cosas, personas, decíamos el domingo anterior, que 3 cosas muchas veces influencian en nuestra vida, en nuestra mente especialmente. El mundo con su sistema y su forma de vivir, la carne o la naturaleza caída, y que más, el mismo diablo con sus demonios. Entonces, procure usted tomar la firme decisión de predicar y testimoniar de lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Finalmente, pregunto yo, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda cambiar? Dice Lucas 1:27. Entonces, así como Jesús liberó al Gadareno, a este hombre a quien nadie podía detener ni contener, de igual manera Dios puede hacer una obra grande en tu vida, ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Entendemos y comprendemos a través de tu palabra que no hay nada difícil para ti, Señor. Que tú controlas no solamente las fuerzas de la naturaleza, sino lo que es mejor, Padre Celestial. Tú controlas las fuerzas espirituales que muchas veces dominan, controlan y manejan a las personas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego por la persona que te frente a esta pantalla, Dios mío, que quizá nunca escuchó de ti. Padre, en el nombre de Jesús, que pueda él entender y comprender que Jesucristo tiene el propósito de salvar, de liberar
y lograr hacer de él una persona correcta. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Pero asimismo ruego, Padre Celestial, por alguna persona que esté allí, atrás de esta pantalla, que esté pasando un momento difícil, Señor. Puede ser de situación financiera, puede ser de salud, Padre Celestial. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que tú llegues con ese brazo de sanidad, con ese brazo de poder, Padre Celestial, y sanes, Padre Celestial, a esa persona que está allí, Señor. No sé en qué situación está, pero hay alguien que tú conoces, Padre Celestial, y en esta hora estás usando este pequeño mensaje para llegar hasta su vida y decirle: te amo y deseo en la persona de Jesucristo salvarte y darte vida eterna. Padre Santo, gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre les deseo éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.